Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en vivo en un nuevo episodio de Nexus Stream Media. En minutos nada más va a dar comienzo la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz en Oslo em, para María Corina Machado. La información a esta hora es que no estaría presente físicamente María Corina. No llegamos a ver todavía los detalles del por qué. Seguramente nos vamos a estar enterando en breve. Lo que sí, vamos a ir repasando la ceremonia porque nos despertamos en el día de hoy con esta noticia. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Eh, Vamos a ir monitoreando si ya la transmisión está en vivo. Estaba para esta hora. A ver si hay algún tipo de novedad al respecto. Les comentaba, nos encontramos con esta situación el día de hoy. Eh, Vamos a ver si encontramos la transmisión en vivo. Todavía no ha comenzado, falta todavía, pero la noticia del día de hoy es esta, les repito, que María Corina Machado no estaría recibiendo el premio en persona. Recordemos que va a estar el presidente de Argentina, Javier Milei, va a estar Edmundo González Urrutia, va a estar el presidente de Panamá, va a estar el presidente de Ecuador, también estará el presidente de Paraguay. Todos esperamos con ansias la presencia de María Corina Machado. Todo hace indicar de que al parecer no va a estar presente de forma física, no se habrían dado las condiciones. Repito, nos despertamos hace minutos nada más con esta noticia que se está llevando adelante en diferentes medios. No sabemos si realmente es que está confirmado, si es una especulación. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Nos pueden escribir en el chat de la transmisión, nos pueden contar desde dónde nos están viendo para ir conversando un poquito con ustedes e intercambiando la información que ustedes de repente ya tengan y nos puedan compartir a nosotros. Así que si tienen algún tipo de información, ya lo pueden ir pasando por acá en el chat, nos pueden ir contando desde dónde nos miran y nos pueden ir dejando su saludo. No olviden dar like para que YouTube recomiende esta transmisión y si no están suscriptos también se pueden suscribir para estar recibiendo las diferentes notificaciones de los vivos que vamos a estar llevando adelante eh, en estos días. Ayer tuvimos un vivo muy bueno, una entrevista que dejó muchísima tela para cortar con Jesús Hermoso, periodista venezolano que se tuvo que exiliar, tuvo que salir del país caribeño perseguido por el régimen chavista, donde se encontraba incluido en una lista de, de personas a detener y tuvo que salir corriendo de Venezuela junto a su familia em, para no ser detenido y quién sabe qué hubiera pasado con él. Así que nada, tuvimos una entrevista importantísima en el día de ayer. Si todavía no la viste, la podés ver, está en nuestro canal. Una entrevista que duró un buen rato, pero que tocamos absolutamente todos los temas, nos contó todo de cómo se vive en Venezuela, qué es lo que pasa realmente en Venezuela, cómo está organizada la estructura del cártel de los soles, hablamos sobre la carta de Cliver Alcalá, hablamos sobre el pollo Carvajal, hablamos muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que se espera, más allá de las diferentes visiones ideológicas, todos están de acuerdo y todos quieren que el régimen de Nicolás Maduro caiga de una vez por todas y poder recuperar la libertad para el pueblo venezolano y que todos puedan volver
a su país. Se habla de más de 35.000 ciudadanos venezolanos que están, por ejemplo, aquí en Uruguay. Así que nada, sería muy bueno para ellos, para su familia, poder volver a reencontrarse y volver a retomar su vida dentro del país de donde nunca debieron haberse ido. Vamos a ir monitoreando, les repito, lo que está pasando en este momento porque se habla sobre que María Corina Machado no estará presente en la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz. Queremos saber, queremos enterarnos qué es lo que está pasando. Se habla de incertidumbre sobre su paradero. Eh, entrega. Están todos con la misma noticia. Hay incertidumbre sobre qué va a pasar. María Corina no recibirá en persona el premio Nobel, dice otra de las publicaciones. Eh, es sinceramente desconcertante cuando incluso el presidente de Panamá ayer manifestaba que él mismo iba a terminar, llevaba el presidente, llevaba el vestido de María Corina Machado. Así que no, la verdad que no damos no damos crédito que no vaya a estar. Eh, Gustavo nos deja un mensaje y bueno, Gustavo, espero que, mira, evidentemente no sos no opinás a favor de la libertad, me imagino, no estás a favor de que Venezuela salga, estás, por lo menos por lo que deja ver tu comentario, estarías más de acuerdo con seguir con este régimen del cártel de los soles, pero bueno, cada uno ve y defiende lo que le parece mejor. Eh, Nosotros la verdad que no compartimos eso. Nuestro presidente pagamos el viaje y demás con nuestros impuestos y esa payasa no se presentará, juega el misterio, las escondidas, bueno. eh, Pagaron mucho más que un viaje a Oslo con el gobierno de izquierda en Argentina, pero bueno. Eh, Diego Anarcocapitalista nos dice, buenos días Rodrigo, excelente trabajo, muchas gracias Diego por estar ahí presente del otro lado. Román Montana, Nobel de la Guerra, sí, depende, para mí es Nobel de la Paz. Eh, Querer buscar una Venezuela libre, así que bueno, son diferentes visiones. Les invito a dejar su mensaje, nos pueden estar dejando su like, nos pueden estar dejando su comentario en la caja de comentarios, recuerden estar suscriptos y si todavía no vieron la entrevista de ayer, les recomiendo después de este vivo poder volver a mirarla o verla por primera vez porque la verdad que es muy interesante ver el testimonio de Jesús Hermoso, un periodista reconocido en el país caribeño, en el país de Venezuela, que si bien podemos tener diferentes visiones ideológicas de las cosas, creo que lo que se busca por parte de la mayoría, y acá, por ejemplo, eh, a Gustavo se lo podrían mostrar, eh, más allá de las diferencias ideológicas, la mayoría de los venezolanos lo que busca es volver a la libertad, poder tener las diferencias que uno puede tener en el pensamiento, pero sí donde se lleve adelante eh, una libertad donde uno pueda opinar y que no lo desaparezcan y lo maten. Y creo que eso es lo más importante. Y solamente ellos que lo han vivido en carne propia pueden dar cuenta de lo que se vive, de lo que se vive allí, donde los presos políticos, por solamente enviar un mensaje, terminan siendo condenados a 30 años de prisión,
y sin asistencia médica, como pasó con Alfredo Díaz, que terminó falleciendo, a pesar de saber de que tenía problemas cardíacos. Em, Normi Garay nos pone, salió muy tarde, por eso no llegó, una decepción. Eh, Gary, si ese es realmente el motivo, por lo menos me quedo más tranquilo. Sí, concuerdo contigo de que, de que puede ser una decepción. Creo que todos esperábamos ver a María Corina ahí. Teníamos por lo menos esa ilusión por el mensaje simbólico eh, por el mensaje simbólico que representaba la presencia de ella. Igualmente prefiero esperar hasta el momento de la ceremonia y que realmente veamos que no está. Eh, Porque mucho se habla a esta hora en, en las diferentes redes, en YouTube también, muchas versiones. Entonces, esperemos a que comience la ceremonia y podamos ver si realmente no está. Pero sí va a tener la presencia de diferentes países, de diferentes mandatarios que sí han apoyado desde el principio y que se han hecho presente para esta ceremonia del Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega. Después vamos a estar repasando durante el día, los voy a invitar a que más tarde, más cerca de la noche, nos estemos conectando, vamos a seguir repasando la información, vamos a repasar lo que nos dejó la ceremonia de premiación y todo lo que conlleva, todos los detalles alrededor de la ceremonia. Vamos a estar analizando los diferentes discursos, pero también vamos a estar hablando de la situación que se vive en estos momentos en Honduras. Prendido fuego Honduras literalmente. Están queriendo dar un golpe de Estado, así que luego vamos a estar compartiendo con ustedes lo que se está viviendo allí. Si, si hay alguien que quiera aportar información, bienvenida es. La idea es poder interactuar con ustedes y poder ir intercambiando mensajes. Tratamos de leer todo, así que son todos muy bienvenidos. Repito, estamos transmitiendo en vivo desde Uruguay. Son casi las 8:15 de la mañana. Estamos a la espera de lo que es la transmisión en vivo del Premio Nobel de la Paz. Quedan alrededor de 45 minutos para que empiece la transmisión por el canal original del Premio Nobel. Está el presidente argentino Javier Milei en Oslo junto a su hermana Corina Milei y el ministro de Relaciones Exteriores que se hicieron presente como gobierno. Además están también en otra misiva en Noruega para encontrarse con el rey y algunas actividades más. Después tengo entendido que ya hoy sobre la tarde están volviendo hacia Buenos Aires. Recordemos que está el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está el presidente de Paraguay, está el presidente de Panamá también. Hay muchas personalidades importantes en Oslo en este momento, esperando lo que va a ser la ceremonia, repito, de premiación para María Corina Machado con este Premio Nobel de la Paz 2025. Otra cosa que quería comentarles, ayer repasábamos en esta entrevista con Jesús Hermoso sobre el final, lo que fue esta aparición de los aviones F-18 en el espacio aéreo de Venezuela y con un detalle que marcábamos, estos aviones se pudieron ver en la aplicación Flight Radar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos aviones F-18 que se encargan de todo lo que es la guerra electromagnética, esto influye en los diferentes sistemas electrónicos de cualquier país que sufra la presencia de estos aviones, eh, ingresaron al espacio aéreo del Golfo de Venezuela con el transponder prendido. Entonces el mensaje
entendemos que es claro que más allá de ingresar al espacio aéreo venezolano, definitivamente, eh, y no tener ningún tipo de resistencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, también el hecho de que tuvieran el trasfondo prendido tenía la intención de que fueran vistos, tenía la intención de mostrarse y demostrar de que en Venezuela o el régimen de Nicolás Maduro, el cártel de los soles, no tiene la capacidad militar para poder reaccionar frente a la presencia de estos aviones o ante la presencia de la diferente fuerza aérea de Estados Unidos. Así que esto también lo vamos a estar desarrollando más tarde, mucha información que está surgiendo. Todos estamos a la espera ahora de lo que es el Premio Nobel de la Paz, donde María Corina Machado recibirá el premio físicamente o no, pero lo va a recibir, eso no va a cambiar, pero también están pasando diferentes cosas en lo que es eh, a nivel Venezuela con la presencia de Estados Unidos y un Donald Trump que en una entrevista con el canal político dejó ver eh, que las horas de Nicolás Maduro están contados. Nos dice Román Montana, habla de la marcha en protesta que hay en Oslo en rechazo a María Corina por pedir invasión a Venezuela y promover el odio. Bueno, eso, Román, es una opinión tuya realmente. Nosotros no creemos que haya invasión. Lo que va a haber es una intervención, sí, para sacar a un régimen criminal, a un régimen narcoterrorista de Venezuela que se robó las elecciones. Eso está aprobado. Y será el tiempo el que lo termine de demostrar. Todos esperamos o la gran mayoría esperamos lo que es la libertad para el pueblo venezolano, y de que puedan volver a tener democracia donde una persona por pensar diferente pueda decir tranquilamente lo que piensa. Como por ejemplo ahora vos y yo estamos hablando, vos estás escribiendo por ahí en el chat, yo te estoy respondiendo y no por eso llegue un servicio, te desaparezca y te termine matando o te termine torturando por opinar diferente. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que realmente vale en una democracia y no una falsa democracia donde te dicen que las personas son libres y después cuando mandas un audio de WhatsApp llega el SEBIN y te desaparece. Así que creo que eh, promover el odio es todo lo contrario a lo que estás haciendo referencia. Pero bueno, eh, fíjate que acá tenés la libertad de poder escribir y poder pensar diferente. Así que nada, bienvenido sea eso. Dice Jesús Hernández, tienen que admitir que una vez más se burló de su gente, incluso de mandatarios que viajaron para solo verla, me imagino, quedaron como novia de pueblo. No creo que haya sido así. Los que realmente, los que realmente creen en ellos entienden la situación. Si es como nos contaban más arriba, seguramente lo que pasó, si demoró en salir, eh, evidentemente los tiempos de vuelo siempre sí o sí tienen que respetarse, así que no, nadie tiene la capacidad de salir volando como Superman, así que eh, nada, cosas que pasan. No, el Instituto Nobel anunció que el premio de Machado será recogido el miércoles por su hija, Ana Corina Sosa Machado. Gracias, Juli Julien Sorel. Gracias por el mensaje. Eh, Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no aparecerá en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la 1 p.m. hora inicio de la ceremonia. Muchas gracias por tu mensaje. Diego Anarcocapitalista nos dice, invasión, promover el odio. Bueno, el mensaje ahí de Diego Anarcocapitalista, evidentemente eh, haciendo referencia al mensaje anterior de Román. Para que vea, Román, que la libertad incluye que te puedas expresar tranquilamente y que nadie va a salir a buscarte para desaparecerte y meterte en una cárcel por solamente tener una opinión. Nos dice
Ricardo Fregoso, María Corina Machado hoy será juramentada como vicepresidenta de Venezuela, un poco más tarde en Oslo. Hoy está preparando su discurso para la ceremonia. Eh, Esperemos a ver qué es lo que puede pasar. La verdad que estamos todos con una gran incertidumbre, esperando lo que pueda ser la ceremonia que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a estar a la espera de lo que pueda ir surgiendo. Estamos monitoreando lo que es la página oficial del Premio Nobel. Los invitamos a dejar su comentario, pero queremos saber desde dónde nos están escuchando. Queremos que nos dejen desde dónde nos están viendo para saber y para poder compartir con ustedes y seguir conversando. Eh, Román, si estás dentro de Venezuela, por las dudas, no dejes un mensaje de dónde nos estás viendo. Igualmente estás opinando a favor del régimen de Nicolás Maduro, así que no creo que tengas problema de que te vayan a buscar, como sí lo han tenido otros compatriotas tuyos. Les recuerdo, si estás en Uruguay, si querés saber sobre las noticias de Uruguay, a partir de las 9 de la mañana en VoTV Noticias podés encontrar el programa de Nicolás La Cruda Realidad, donde va a estar llevando adelante todo lo que son las noticias políticas de Uruguay, específicamente de Uruguay. Y el viernes vamos a estar analizando y actualizando la información internacional. Nosotros allí, repito, a partir de las 9 de la mañana en La Cruda Realidad en el canal VoTV Noticias. Seguimos esperando sus mensajes que están ahí del otro lado. No olviden dejar su like, no olviden dejar suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo este canal y que es nuevo y que hay que ayudar a que vaya creciendo para que YouTube lo vaya recomendando. Nos dice Diego, anarcocapitalista, ¿hay discurso de El Peluca en Oslo? La verdad que no tenemos esa información, no lo hemos podido verificar. Sí, ayer lo que vimos fue de que sí estaba presente ya y que había llegado junto a su hermana Karina y con el ministro de Relaciones Exteriores. Así que nada, estaremos a la espera de ver qué es lo que pueda pasar y cómo se desarrollará la ceremonia, si es efectivamente de que María Corina no llegará a estar de manera presencial sobre el escenario. No sabemos si hay algún video preparado, si que se haya mandado recién, si pasará el presidente constitucionalmente electo Edmundo González Urrutia para decir alguna palabra. Seguramente veremos qué es lo que pasa en su momento. También está presente la mamá de María Corina Machado y seguramente también esté su hija. Así que nada, nos queda esperar y ver qué es lo que va sucediendo minuto a minuto. Ricardo Fregoso nos pone desde California. Un saludo grande, Ricardo, a la distancia. Muchas gracias por estar junto a nosotros a esta hora de la mañana aquí en Nexus Extreme Media. Vamos a ver qué nos dice Julin Sorel. A ver, María Corina Machado, que vive escondida en su país, viajará esta noche a Oslo, pero no asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el miércoles, anunció el Instituto Nobel. Muchas gracias, Julin, por el mensaje que nos dejas ahí dando información. Ricardo Fregoso, el acto de juramentación es parte del programa que las fuerzas de seguridad norteamericanas tienen escritas. Esa información, si la tenés, Ricardo, sos muy privilegiado. Sé que se ha compartimentado muchísimo la información por parte de, del Departamento de Estado con respecto a esta situación. De hecho, se espera que en las próximas horas se puedan incrementar las acciones en Venezuela. No sabemos cuándo, repito, y hay que ser muy concreto en esto y hay que remarcarlo una y otra vez.
sobre todo porque hay muchísimos ciudadanos venezolanos que a veces nos miran y que están muy pendientes en diferentes canales de YouTube tratando de recoger información para poder llevarle a sus familiares que todavía están allí o para incluso para poder informarse y saber qué es lo que está pasando de primera mano porque están preocupados, ¿sí? Por su familia que se encuentran dentro de Venezuela. Lo primero y principal es que eh, si ven algún canal que da fechas y da momentos en el que dicen que se van a dar los hechos o que mañana se va a invadir o que mañana van a llegar los aviones y que van a bombardear acá y que van a bombardear allá o que ya está resuelto que, no sé, van a ir primero por Nicolás Maduro y en las horas de la noche van a hacer tal cosa, o esta madrugada se van a estar llevando adelante diferentes operaciones, salgan de ahí. Les recomiendo que salgan de ahí. ¿Y por qué les digo esto? Sí, hay que razonar y hay que ser un poco sinceros intelectualmente al decirle a la gente de que evidentemente las únicas personas que tienen en su cabeza o saben de fechas o saben de horas en las que se vayan a llevar adelante las acciones militares por parte de Estados Unidos en contra del régimen del Cártel de los Sales, son el presidente Donald Trump, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el general que está a cargo de la Operación Lanza del Sur con el Comando Sur. Son las únicas personas en este mundo que saben cuándo y a qué hora van a empezar las acciones. Después nadie más. Todos pueden especular, todos pueden dar o pueden decir que tener información, pero la realidad es que eso no va a pasar. Y acá Ricardo Fregoso que nos dice, soy militar del ejército estadounidense, saludos a Venezuela libre y democrática. Muchas gracias Ricardo, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, por tu mensaje. Ricardo que es militar del ejército de Estados Unidos, nos puede decir, uno también fue policía y me tocó trabajar en la parte de drogas, entonces uno puede decir, una operación se va a llevar adelante cuando realmente se va a llevar adelante. Se puede estar preparando, pero la información siempre es compartimentada y la información de cuándo se van a llevar adelante una acción concreta la maneja el comando. El resto espera. Y en este caso lo que pasa es lo mismo. El comando es el que tiene la decisión final de cuándo y a qué hora y el resto espera. En este caso, el resto del mundo le toca esperar a que pase. Así que no hay persona en este mundo que pueda saber. Y lo digo porque eh, ha pasado de que personas de renombre y reconocidas a nivel internacional han incurrido en ese error. Han dado días o han dicho Nicolás Maduro no pasa de esta noche y nunca pasó y las acciones no llegaron. ¿Y por qué? Porque esa información no se filtra. Se filtra lo que realmente sí el comando quiere que se filtre o lo que el gobierno realmente quiere que se filtre. Lo otro no se va a filtrar porque en este tipo de operaciones militares, donde corre riesgo la vida de civiles, porque en toda acción militar siempre hay un riesgo, y por más que de que se trate de minimizar al máximo, siempre hay riesgo de vida. eh, y nadie quiere que personas inocentes mueran. Y sobre todo también pasa del otro lado en Estados Unidos de que tampoco quiere o pretende de tener bajas militares, porque eso sería un golpe también y podría tener repercusiones políticas a nivel interno. Entonces, ¿qué persona en el mundo que está por llevar adelante una acción militar le va a decir al mundo libre o a los comunicadores que estamos todos dispersos por el planeta, miren que esta información es solamente para ustedes, mañana a las 7 de la mañana vamos a estar llevando? No, evidentemente eso nunca va a pasar, no cabe en ninguna cabeza, así que no esperen que eso pase. Nos dice Luis Carlos Salazar Vargas,
Se sienten vientos de libertad. Todos esperamos lo mismo, Luis. Te agradecemos el mensaje, te agradecemos por estar ahí presente, por estar del otro lado. Contanos desde dónde nos estás mirando. Es importante para nosotros saber desde dónde los tenemos a ustedes mirándonos para, para compartir y para mantener este ida y vuelta del otro lado. Nosotros estamos transmitiendo desde Montevideo, Uruguay. Estamos bien al sur de América transmitiendo para todos ustedes. Este es un canal nuevo que hace poco comenzó con el trabajo del contenido en lo que son noticias a nivel internacional, pero también algunas a nivel nacional. Em, Así que nos vamos a estar encontrando bastante seguido por acá, si Dios quiere. Así que los invito a dejar su like, a suscribirse para que puedan estar pendientes de las transmisiones que se van a estar llevando adelante por parte de nuestro canal. Nos pone Diego Anarcocapitalista. Yo sigo a Agustín Laje y hace tiempo hablan que Maduro no pasa de fin de año. Igual son sensaciones a partir de algunos datos. Sí, Diego, vos sabés que incluso algún que otro miembro de las fuerzas de Estados Unidos también dejó entrever en estos días, y creo que de ahí también puede surgir la información de que Maduro no pasaba de fin de año. De hecho, hace un ratito conversábamos y les mencionaba de que el propio Donald Trump, en una entrevista al canal Político, hace unos días manifestó directamente de que Nicolás Maduro tiene las horas contadas, y esto seguramente se da luego de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. Eh, Recordemos que esto pasó después de la supuesta llamada que tuvieron los dos no mandatarios, porque Nicolás Maduro no es mandatario, es un terrorista que está apoderado del poder. Nos dice Luis Carlos Salazar Vargas, desde Cali, Valle, Colombia. Un abrazo grande para toda Colombia desde Uruguay. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, Luis. Y nos pone Viva Venezuela Libre. Muchísimas gracias. Esperemos que todos estemos tirando del mismo carro, deseando que Venezuela recupere la libertad, que Venezuela recupere la democracia y que todos los pensamientos puedan estar sobre la mesa. Ayer hablábamos con Jesús Hermoso y hablábamos de eso, que a pesar de las diferencias ideológicas que se pueden presentar entre las personas, lo importante es que lo puedan transmitir, lo importante es que lo puedan hablar como ellos lo hablan, y nos ha hecho saber de que mantienen contacto entre diferentes líneas de pensamiento en Venezuela, que forman todos parte de la oposición, porque forman todos parte de la oposición al régimen de Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles, porque fíjense que Jesús Hermoso, que nos hace saber que es comunista en su línea de pensamiento, también fue perseguido por el Cártel de los Soles, también fue perseguido por informar y por dar información respecto a las actividades del Cártel de los Soles con respecto a los derechos humanos de los presos políticos en las diferentes cárceles y en el helicoide. Así que nada, todos son perseguidos en Venezuela. Todo aquel que critique el régimen, todo aquel que critique la estructura del Cártel de los Soles que conforman Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Delcy y Jorge Rodríguez, todo lo que se atrevan a criticar al régimen son perseguidos, son presos, y muchos terminan siendo asesinados o asesinados indirectamente dejándolos morir, como fue el caso de Alfredo Díaz. Luis Carlos Salazar Vargas, un saludo para todos los ciudadanos libres del mundo. Allí llegaba su mensaje: un pueblo libre genera progreso. Gonzalo Nova, nuestro querido amigo Gonzalo Nova, nos pone buenos días a todos. Hermoso, decía que no es socialista el régimen. Sí, fue bastante contradictorio. Creo que le jugaban contra Jesús, que se consideren de izquierda, porque aparte son titulares, dueños, amos y señores del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV.
Ese es el peligro, después los vuelven a votar. Esa es una realidad y es un peligro que se corre, el no reconocer el mal, el no reconocer eh, la línea, porque aparte a nivel ideológico político en América Latina se ha demostrado y se ha visto el daño que le ha hecho el socialismo de este siglo XXI a las sociedades, a los países. Eh, Basta con mirar nada más a los diferentes países para ver la situación en Argentina nomás, lo que le ha tocado ver a nuestros hermanos argentinos durante tantos años de gobiernos de izquierda como fue el kirchnerismo, además de delincuentes, porque es lo que son también delincuentes. Ahí saludo a Diego, anarcocapitalista, a Gonzalo Nova, Ricardo Fregoso. La especulación levanta muchas inquietudes y nerviosismo. El momento de la orden final, eso es tremendo. Lo que es la especulación que se maneja por diferentes comunicadores es muchísima y entiendo que muchas veces es también parte de querer llevarle algo todos los días a su público eh, y generar eh, porque también es parte del trabajo. Me pasa con los informativos tradicionales, donde todos los días hay que salir al aire y hay que llevar información, no importa qué, y si no, pilotearla, como, como se dice acá en Uruguay. Pero es importante que más allá de la especulación y la información que se pueda manejar por parte de los comunicadores, es que la información por lo menos sea lo más exacta posible. Si se va a dar información, que por lo menos se dé lo que se sabe hasta el momento y no se lleve información inventada o especulaciones o pensamientos propios de uno en el que un pensamiento de lo que puede llegar a pasar está totalmente alejado de la realidad. Lo mejor es, y esto nosotros lo practicamos acá, tratamos de monitorear diferentes canales confiables de información, extraer lo que realmente sentimos que aporta y lo que realmente da valor e informa a la gente, y de cada uno sacar cada cosita para poder llevarla a ustedes y que tengan información de primera mano, tengan la mejor información dentro de lo que hay en la vuelta, información verificada y no estar con especulaciones y opiniones, que las opiniones no dejan de ser solamente eso. Así que nada, está a ver, nos decía Ricardo, está en absoluta restricción. La juramentación de Corina y Edmundo es importante como representantes. Evidentemente, si esto se diera así, Ricardo, es un mensaje del mundo, no de Edmundo, es un mensaje del mundo hacia el régimen, y es un mensaje, creo, también eh, hacia Estados Unidos, ¿no? Diciendo, ok, estamos listos, bajemos el martillo. Y ahí esperar, simplemente esperar. Nos dice Gonzalo Nova, los libertarios de Uruguay felicitamos a la gran Corina Machado, luchadora contra el régimen. Sí, una luchadora incansable, Gonzalo. María Corina Machado, más allá de algunos mensajes que recibimos en el inicio de la transmisión, donde se ve que estaban prontos para el hate. Así que nada, son muchas personas que están ahora en vivo junto a nosotros. Les agradecemos por estar ahí del otro lado. Dejen su like, no olviden dejar su like, que nos ayudan muchísimo en el crecimiento del canal. Y no olviden suscribirse, porque hoy también vamos a estar hablando más sobre la noche, sobre lo que está pasando en Honduras. Se está buscando un golpe de Estado, se está buscando desconocer las elecciones que se llevaron adelante en noviembre pasado. Eh, Toda una situación bastante compleja, y acá también se da ese ascenso por parte del régimen de Nicolás Maduro en países de Centroamérica que tienen la misma ideología y que están en el poder y que no lo quieren soltar.
Ayer estuvimos buscando información respecto a eso. Hoy les vamos a estar, sobre la noche, les vamos a estar dando mucha información, cuáles son los movimientos que se están dando, quiénes son los que quieren dar el golpe de Estado, desconociendo las elecciones que se han llevado adelante y que recordemos como adelanto nada más, el día del recuento de los votos, ustedes que están del otro lado, no sé si recuerdan que eh, cuando empezaron a recontar los votos en Honduras, pasó que a las 9 de la noche tenían que salir los primeros datos del escrutinio y eso se tardó 2 horas más y, y uno de los principales candidatos intimó a la Comisión Nacional Electoral a que empezara a dar la información para no generar suspicacia por parte de la población. Eh, Hubo denuncias por parte de los organismos internacionales de observación de los comicios de estas elecciones que manifestaron que a la hora de empezar a contar los votos recibieron algún tipo de agresión y fueron echados por parte de lo que es el Partido Libre, el partido oficialista de izquierda que pretende dar este golpe de Estado que terminó siendo derrotado de manera categórica por parte de los otros dos partidos, pero ahora lo que es el partido, hay que decirlo con nombre y apellido, el Partido Liberal, termina siendo vínculo de Celaya y como no llegarían a la victoria, estarían pensando y de alguna manera eh, empujados por lo que es el Partido Libre, queriendo manifestar que no reconocen los resultados electorales y estarían dando un golpe de Estado. Esto podría ser tremendo para Honduras porque pone otra vez en situación lo que es la intención de los gobiernos de izquierda de no soltar el poder. Tienen ese gran problema de que no quieren soltar el poder y cuando no ganan generan problemas, generan desestabilización, quieren eh, dar golpes de Estado. Esto es sistemático y parece que es eh, un operandi, un modus operandi. Eh, Recuerden que cuando gana Milei en Argentina, todo lo que hicieron al principio, todos los desmanes que realizaban los kirchneristas con los sindicatos, con las organizaciones sociales, eh, lo mismo pasó en su momento en Brasil cuando Bolsonaro era presidente. Bueno, en Venezuela evidentemente sabotearon las elecciones. Está en la carta que escribió el Pollo Carvajal, pero también en la carta que ahora escribió Cliver Alcalá. Cómo generaron ese sistema doble para poder manipular las elecciones. Y ahora lo mismo está pasando en Honduras. Lamentablemente, eh, lo que terminan pagando son los ciudadanos. Así que bueno, hoy estaremos hablando de eso en la noche. Estamos a la espera de lo que va a ser la transmisión en vivo del Premio Nobel de la Paz. Recordamos que desde primera hora se habla de que María Corina Machado no estaría presente físicamente en la ceremonia. Todos esperábamos que sí. Eh, Lamentablemente no, parece que no va a poder ser, pero bueno, sí están los mandatarios de diferentes países. Recordamos que está el presidente argentino Javier Milei, está su hermana Karina Milei, está el ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, está el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está el presidente de Paraguay, el presidente de Panamá, no está el presidente de Uruguay. Así que lamentablemente nuestro país no está representado por el mandatario. Eso habla a las claras también de lo que es la izquierda en Uruguay. No lo olvidemos, no lo olvidemos. No, no hay que olvidar eso, para todos los digo, para todos lo digo.
Nos dice Gonzalo Nova, es por su ideología también, porque se piensan superiores y que la gente está obligada a elegirlos. Exactamente, Gonzalo, es un problema que tienen. Es como un complejo que no los deja soltar el poder porque se creen moralmente superiores al resto de la sociedad y entienden de que solamente ellos pueden gobernar y que solamente ellos están capacitados para hacerlo y todo lo que venga eh, por fuera de la izquierda es para hacer daño. Y en realidad, si miraran un poquito para adentro, un poquito más allá de sus narices, se darían cuenta que los únicos que le hacen daño es la izquierda a todas las sociedades. No importa cuándo escuches esto, no importa cuándo no leas esto, pero es así. No lo dejaron ir, dice Gonzalo Nova. Es tal cual. Diego anarcocapitalista. Orsi no fue, dice de forma irónica. Jaja, Dios mío, para ver a Shakira es más importante. Sí, exactamente. Sí pudo ir a ver a Shakira y hacerle reverencias y bueno, además de haber ido todo desarreglado, ¿no? Representando al país como presidente de la República, porque recordemos que el hecho de poder haber estado saludando a Shakira fue porque era presidente de la República, si no, un artista como del calibre de Shakira no estaría recibiendo jamás al impresentable de nuestro presidente o de nuestro no presidente, ya no sé cómo llamarlo. Recuerden que a partir de las 9 de la mañana, si están interesados en saber todo lo que pasa a nivel nacional, a nivel político en Uruguay, pueden pasar por el canal Vo TV, allí va a estar Nicolás Quintana en vivo como todos los días de lunes a viernes en la cruda realidad con toda la información doméstica de nuestro país, toda la información política de Uruguay, allí con Nicolás Quintana en la cruda realidad. Aquí en Nexus seguimos esperando el comienzo de la ceremonia de premiación del el Premio Nobel de la Paz que se va a estar llevando adelante en la capital de Noruega, en Oslo, donde van a haber diferentes mandatarios, donde se esperaba la presencia de María Corina Machado, que lamentablemente no va a poder estar, según la información que corre o que recorre los diferentes canales a esta hora. Se habla de que no va a estar presente, de que no llega. Algunos dicen que están esperando de que llegaría para la juramentación más tarde. Otros dicen que simplemente no llega por, porque salió tarde de Venezuela, no logró salir a tiempo, se complicó la extracción de María Corina Machado y por eso no estaría llegando a la ceremonia de premiación, que sí va a tener la presencia de su madre, que sí va a tener la presencia de su hija, que también va a tener la presencia de Edmundo González Urrutia. Así que vamos a estar pendientes de lo que va a pasar. Faltan 12 minutos para que dé comienzo la ceremonia. Estamos todos expectantes para ver qué realmente va a pasar en esa ceremonia. Estás en Nexus Extreme Media. Te invitamos a dejar tu like, te invitamos a suscribirte para que estés al tanto de todas y activar la campanita. Eso siempre es importante para que te lleguen las notificaciones de cuando haya un video en vivo, cuando subamos algún video a nuestra plataforma. Esperamos el comienzo de la ceremonia, faltan minutos nada más. Estamos expectantes, esperando desde las 8 de la mañana en vivo aquí con ustedes para poder compartir esta transmisión especial de Nexus Stream Media con esta premiación del Nobel de la Paz 2025 que será entregado a María Corina Machado en Noruega en minutos. Estamos esperándolos, estamos leyendo, pueden dejar su comentario en la caja de comentarios, nos pueden contar desde dónde nos están viendo, que es importante para nosotros, nos gusta saber desde dónde nos ven. Y esta es la posibilidad que nos da el stream, esta es la posibilidad que nos da YouTube, de poder conversar mano a mano con ustedes, de poder intercambiar opiniones, de poder leerlos y saber desde dónde nos escuchan, y desde dónde nos ven, que eso es
buenísimo, ¿no? La magia del stream nos da la posibilidad de que de diferentes partes del mundo podamos estar conectados y podamos estar conversando y sabiendo desde dónde nos están viendo. Así que agradecidos con todos ustedes. Eh, los invitamos a dejar en la caja de comentarios su mensaje y saber desde dónde nos están viendo en este momento. Faltan 10 minutos exactamente para el comienzo de la transmisión en vivo por parte de lo que es el Premio Nobel de la Fundación. Así que vamos a estar llevándote la imagen en minutos nada más. Vamos a estar compartiendo todo lo que va a estar pasando desde Oslo en esta transmisión especial. Te cuento, te repito, te vuelvo a mencionar. Ayer tuvimos una entrevista tremenda con un periodista venezolano. Hablamos de Jesús Hermoso, un periodista que me dejaban ver ayer personas que estuvieron en la transmisión en vivo mirando y me decían después por privado, Rodrigo, mirá que es un periodista muy reconocido en Venezuela, que sale en muchísimos medios, que es muy tenido en cuenta en cuanto a su información y en cuanto a sus investigaciones. Así que tuvimos el honor de tener a Jesús Hermoso, de conversar más de 2 horas con él, donde tocamos todos los temas respecto de Venezuela, sobre la estructura del cártel de los soles, de cómo funcionan, de la relación que tienen Diosdado Cabello con Nicolás Maduro, donde uno puede ver que de repente son amigos y la realidad no pareciera que fuera así. Si todavía no viste la entrevista, te invito a que después de que termine esta transmisión especial del Premio Nobel de la Paz, puedas ir a nuestro canal y lo encuentres. Es la última transmisión en vivo que hicimos, o sea, esto fue anoche. Terminamos bastante tarde, por eso hoy arrancamos un poquito más tarde también con esta transmisión, pero es imperdible la entrevista que tuvimos con Jesús Hermoso. De hecho, tengo que reconocer que ayer mientras cenaba después del programa, la volví a ver porque, bueno, a uno le gusta también volver a ver la entrevista para ver detalles, para ver información que se da y que muchas veces pasa por alto en una entrevista bueno, por estar pendiente de todo lo que pasa alrededor a nivel técnico del canal. Entonces la volví a ver y la información que hay es tremenda. Les recomiendo volver a verla si todavía no lo hicieron. Eh, Son las 8:53, 7 minutos para las 9 de la mañana. Ya comienza la transmisión de lo que va a ser la ceremonia en vivo por parte del Premio Nobel que va a estar recibiendo María Corina Machado en el día de hoy en Oslo, en Noruega. Nos dice Gonzalo Nova, tenemos un comentario ahí de Gonzalo Nova que nos escribe, Gonzalo Nova que está en Uruguay, les digo por las dudas, Gonzalo Nova-UI nos dice, dio tremendos datos y cómo el régimen maltrata a la población. Exactamente, cómo maltrata, cómo persigue, cómo tortura. Hablamos de Alfredo Díaz, hablamos del video que realizó la hija, hablamos del audio de la doctora Orozco, que fue condenada a 30 años por solamente enviar un audio cuando ella lo que tenía era un dolor inmenso porque sus hijos habían tenido que ir del país por la situación que vive Venezuela, y fue detenida, privada de su libertad injustamente y condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp. Y así podemos seguir. La madre que fue llamada por parte del régimen mientras torturaban a sus 2 hijos para sacarle información. Y nos contaba Jesús que todavía su madre tuvo que ver cómo abusaban de ellos en vivo, y todavía después tener que salir a contarlo para hacerlo público, un sufrimiento doble, triple, desgarrador, que la verdad es tremendo. Lo que nos contaba ayer Jesús Hermoso, les recomiendo. Si no lo vieron, vayan a ver ese programa después de esta transmisión. Ahora no, porque vamos a ver lo que es la ceremonia del Premio Nobel,
que se va a estar llevando a cabo a partir de las 9 de la mañana. Faltan 5 minutos nada más. Estamos en vivo por Nexus Stream Media. Estamos todos esperando qué es lo que va a pasar realmente, cuáles son las novedades. Vamos a estar llevándote todo para que no te pierdas absolutamente nada. Es una transmisión especial por esta ceremonia. Después, luego de noche, vamos a estar teniendo nuestro programa habitual, donde, te repito, vamos a estar hablando también de la actualización de las noticias de Venezuela. Vamos a estar repasando lo que fue esta ceremonia, todo lo que dejó la ceremonia de premiación de este Premio Nobel de la Paz 2025. Donde María Corina Machado va a estar recibiendo este premio, pero también vamos a estar hablando sobre el resultado de las elecciones en Honduras y toda la situación que se está viviendo hoy en Honduras, lo que se vivió ayer, las manifestaciones que se empezaron a dar, este desconocimiento de los resultados electorales por parte de los partidos políticos. ¿Qué dice la normativa de Honduras a nivel electoral? Si es posible que la presidente pueda desconocer los resultados o los partidos políticos puedan hacerlo. ¿Qué dice la ley electoral y cómo se expidió el Comité Nacional Electoral, el CNE de Honduras, respecto a esta situación? ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos a estar hablando de todo esto hoy a la noche. Tenemos muchísima información para compartir contigo, así que no te pierdas de esto. Si todavía no te suscribiste, hacelo, porque de esa manera vas a poder estar al tanto de todo lo que se esté llevando adelante. Cuando haya un vivo vas a poder estar enterándote de lo que está pasando y puedas ir a verlo. Si todavía no dejaste tu like, hacelo, ayúdanos, compartí la transmisión, nos ayuda muchísimo. Recordá que este es un canal nuevo y que estamos en pleno crecimiento constante desde hace, nada, 2 semanas. Así que nada, nos ayudas muchísimo con tu like, nos ayudas muchísimo compartiendo, llevando esta transmisión a otros usuarios que nos puedan descubrir. Y ni que hablar que suscribiéndote para que cada vez que haya cada vez que haya un vivo, cada vez que tengamos un programa en vivo, vos te puedas estar enterando en el instante de la transmisión, para poder acompañarnos y poder contarnos, como ahora, por ejemplo. Tenemos un montón de personas conectadas, nos gustaría saber desde dónde nos están escuchando. Hoy teníamos, bueno, Gonzalo y Diego Anarcocapitalista, que son de Uruguay, Ricardo Fregoso, que nos decía que nos escuchaba desde California, Estados Unidos. Por allí también estaba Luis Carlos Salazar, que nos escribía desde Valle, Colombia, en Cali. Así que nada, muchísima gente conectada, muchísima gente compartiendo sus mensajes con nosotros. Es importante, nos alimenta muchísimo poder saber de ustedes, desde dónde nos ven. Nos da esa sensación de que estamos conectados a pesar de la distancia. Así que nada, generando comunidad con ustedes. Es importante saber también lo que piensan, que puedan opinar. Hoy temprano teníamos gente que, por ejemplo, estaba en el inicio de esta transmisión, estaban en contra de la premiación de María Corina Machado. Aunque les parezca mentira, sí hay gente que está en contra. De hecho, mencionaban lo que era la marcha en contra de esta ceremonia donde se va a premiar a María Corina Machado. Había gente que pedía que se hablara sobre la manifestación y sobre el rechazo a la manifestación. De hecho, el cártel de los soles, el régimen de Nicolás Maduro, envió medios de comunicación propios del gobierno, que ayer nos reconocía Jesús Hermoso, que pertenecen a ellos, y nos decía: ese medio pertenece al cártel de los soles. Y fíjense las necesidades que pasa el pueblo de Venezuela, y sin embargo hay medios de comunicación que pertenecen al Estado que tienen la posibilidad de ir a Noruega solamente para transmitir que están en contra y que desconocen la premiación. Es increíble. Tino Libertario nos escribe, nos pone: buena transmisión, arriba. Muchas gracias, Tino, por estar ahí del otro lado. Contanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? Estamos a nada de que comience, son las 9 de la mañana en punto en Uruguay y en la región, en Argentina, Brasil también.
9 de la mañana. Estamos esperando el comienzo de la transmisión del Premio Nobel de la Paz 2025, donde María Corina Machado va a estar recibiendo el premio. Vamos a estar esperando a que dé comienzo, ya tendría que estar por comenzar. Estamos monitoreando, al mismo tiempo que estamos hablando con ustedes, estamos monitoreando lo que es la ceremonia. Así que estamos esperando que comience el vivo de la ceremonia para poner la pantalla y que ustedes puedan disfrutar de la ceremonia completa aquí en Nexus Stream Media con todo lo que es esta ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que repito, va a contar con la presencia del presidente argentino Javier Milei, va a contar con la presencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Allí está comenzando la ceremonia. Vamos a ver si lo podemos ver. Allí se está llevando adelante. Ya lo vamos a poner para que ustedes lo puedan ver. Nosotros vamos a estar hablando detrás para no ocupar pantalla. The Royal Norwegian Navy Band plays a parade march as the procession with the royals makes its entrance into the Great Hall. His Majesty King Harold walks first, together with the chair of the Nobel Committee, Jørgen Vatne-Fridnes, in line with tradition. Her Majesty Queen Sonja follows behind, with the director of the Nobel Institute, Christian Berg-Harpviken. Behind them, we see His Royal Highness, Crown Prince Haakon, together with Her Royal Highness, Crown Princess Mette-Marit. Behind them again, the Mayor of Oslo, Anne Lindboe, together with Her Royal Highness, Princess Ingrid Alexandra, and then His Majesty's aide. Allí está dando comienzo la ceremonia. Estamos en vivo, les reitero, estamos en vivo desde la premiación de Oslo, llevándoles a ustedes esta ceremonia donde María Corina Machado va a estar recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Se habla de que no va a estar en persona, eso lo vamos a estar dilucidando en minutos nada más. Tino Libertario nos pone, soy Martín Ferreira. Un abrazo grande, Martín, ahora sí. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Les repito, estamos en vivo, son las 9 de la mañana, 3 minutos en Uruguay. Se está dando comienzo la ceremonia. Esto es el canal en vivo del Premio Nobel de la Paz. Estamos en una transmisión especial llevándoles a ustedes esta ceremonia desde Noruega. Impresionante esta canción, las reacciones en otros chats de llanto, de emoción. La verdad que arrancó muy arriba con esta canción, muy emotivo el inicio de ceremonia del Premio Nobel. To give his speech to the world. Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed laureate, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Samantha
Sofia Hernandez, a girl of 16, was brutally abducted last month by masked members of the Maduro regime's security forces. She was taken from the home of her grandparents. Where she is now, we do not know. Probably in one of the dictatorship's detention centers. She may be with her father, who disappeared without a trace in January. What had they done wrong? Her brother was a soldier, but refused to follow the regime's order to commit brutal acts against the population. For that offense, the entire family must be punished. Juan Requesens is ordered to turn slowly towards the camera. The video showing him standing with a dazed look, as if in a fog, wearing underwear stained with excrement. He had supposedly confessed to planning a coup, but of course, there was no proof. The day before his arrest, Juan had stood before the National Assembly. He gave a speech in which he repeated one key sentence, a promise to his country and to himself: I refuse to give up. Alfredo Diaz, an opposition leader and former mayor, was pulled from a bus last November and thrown into the depths of El Coide, Latin America's largest torture center. One more political prisoner in a long line of others. This week came the news of his death. Another life gone, another victim of the regime. These stories are not unique. This is Venezuela today. It is how the Venezuelan regime treats its own people: a sister, a student, a politician. Anyone who still believes in stating the truth out loud may disappear violently into a system built specifically to eradicate this belief. Samantha, Juan, and Alfredo were not extremists. They were ordinary Venezuelans dreaming of freedom, democracy, and rights. For this, their lives were stolen from them. Under this regime, children are not spared. More than 200 children were arrested after the elections in 2024. The United Nations documented their experience as follows: plastic bags pulled tight over their heads, electric shocks to the genitals, blows to the body so brutal it hurt to breathe, sexualized violence, cells so cold as to cause intense shivering, foul drinking water teeming with insects, screams that no one came to stop. One child lay in the dark, whispering his mother's name over and over, in the hope she would not believe he was dead. A 16-year-old boy eventually came home, so ravaged by electric shocks and beatings that he could not hug his mother without pain shooting through his body. For months, he jumped at every sound and barely slept. At night, he would wake with a jolt, convinced the soldiers were back to resume their attacks. As we sit here in Oslo City Hall, innocent people are locked away in dark cells in Venezuela. They cannot hear the speeches given today, only the screams of prisoners being tortured. This is how authoritarian powers try to crush
those who stand up for democracy. The United Nations has declared these acts to be crimes against humanity. This is the regime of Nicolás Maduro. Venezuela has evolved into a brutal, authoritarian state facing a deep humanitarian and economic crisis. Meanwhile, a small elite at the top, shielded by political power, weapons, and legal impunity, enriches itself. In the shadow of this crisis, thousands of women and children are forced into prostitution and human trafficking. Daughters simply disappear. Children become objects of trade in the hands of criminals who see human desperation as a business opportunity. A quarter of the population has already fled the country, one of the world's largest refugee crises. Those who remain live under a regime that systematically silences, harasses, and attacks the opposition. Venezuela is not alone in this darkness. The world is on the wrong track. The authoritarians are gaining. We must ask the inconvenient question: why is it so hard for us to preserve democracy, a form of government that was conceived to protect our freedom and our peace? When democracy loses, the result is more conflict, more violence, more war. In 2024, more elections were held than in any previous year, but ever fewer are free and fair. The power of the law is misused, independent media are silent, and critics are imprisoned. More and more countries, including those with long democratic traditions, are drifting towards authoritarianism and militarization. Authoritarian regimes learn from each other. They share technology and propaganda systems. Behind Maduro stands Cuba, Russia, Iran, China, and Hezbollah, providing weapons, surveillance, and economic lifelines. They make the regime more brutal and more robust. And yet, amid this darkness, we find Venezuelans who have refused to give up, those who keep the flame of democracy alive, who never yield despite the enormous personal costs. They remind us continually of what is at stake. Many of them are here with us today. Carlos, the poet; Claudia, the activist; Pedro, the university professor; Ana Luisa, the nurse; Corina, the grandmother; Antonio, the opposition politician; Venezuela's president-elect, Edmundo González Urrutia. El aplauso allí para el presidente electo democráticamente, Edmundo González Urrutia. The Nobel Peace Prize laureate, María Corina Machado, has done everything in her power to be able to attend the ceremony here today. A journey in a situation of extreme danger. Although she will not be able to reach this ceremony and today's events, we are profoundly happy to confirm that she is safe and that she will be with us here in Oslo.
At the heart of the battle for democracy shines the simple truth. Democracy is more than a form of government. It is also the basis for lasting peace. Millions of Venezuelans know this. Year after year, students, trade unions, journalists, business groups, and ordinary citizens have mobilized in waves of resistance. They have filled the streets in protest. When their votes were taken away, they banged pots and pans. When state surveillance is inescapable, they whisper. People across the political spectrum, from communists to conservatives, have risen to challenge the regime. The opposition has tried one strategy after another. Through it all, they have said, "We strive not for revenge, but for justice, for the sanctity of the ballot box, for democracy, and for peace." But they are told, in reply, that those things are impossible, that they will fail. And when the Venezuelans asked the world to pay attention, we turned away. As they lost their rights, their food, their health and safety, and eventually their own futures, much of the world stuck to old narratives. Some insisted Venezuela was an ideal egalitarian society. Others wanted only to see a struggle against imperialism. Still others choose to interpret Venezuelan reality as little more than a contest between superpowers, overlooking the bravery of those who seek freedom in their own country. What all these observers have in common is this: the moral betrayal of those who actually live under this brutal regime. If you only support people who share your political views, you have understood neither freedom nor democracy. Yet many critics stop there. They see local democratic forces cooperating by necessity with actors they dislike and use that to justify withholding support. This put ideological conviction ahead of human solidarity. How should we regard those who use all their energy finding fault with the hard choices that brave defenders of democracy have had to make, instead of recognizing their courage and their sacrifice, or asking how we too can help fight dictatorships? It is easy to stand on principle when someone else's freedom is at stake. But no democracy movement operates in ideal circumstances. Activist leaders must confront and resolve dilemmas that we onlookers are free to ignore. People living under dictatorship often have to choose between the difficult and the impossible. Yet many from us, from a safe distance, expect Venezuela's democratic leadership to pursue their aims with a moral purity their opponents never display. This is unrealistic, this is unfair, and it shows ignorance of history. Many who have stood at this podium to receive the Nobel Peace Prize, including Lech Walesa and Nelson Mandela, knew well the dilemmas of dialogue. In authoritarian systems, dialogue can lead to improvement, but it can also be a trap. Dialogue is often used to buy time, create division, and control the agenda. María Corina Machado has participated in dialogue processes for years. She's never rejected the principle of talking to the other side, but she's dismissed empty processes. Peace without justice is not peace. Dialogue without truth is not reconciliation. Venezuela's future
can take many forms, but the present is one thing only. It is horrific. That is why the democratic opposition in Venezuela must have our support, not our indifference or worse, condemnation. Every day, its leaders must choose a path that is in fact open to them, not the path of wishful thinking. Support for democratic development is support for peace. But since the announcement of this year's Nobel Peace Prize, the question has been posed: does democracy really lead to peace? The research findings are crystal clear, and the answer is yes. Not because democracy is perfect, but because the mechanisms of democracy make war less likely. Democracies are equipped with safety valves, free media, power-sharing structures, independent courts, civil society organizations, and elections that make it possible to change leadership without violence. In this political environment, differing options are not a threat to be put down, but an advantage. In a democracy, a leader who ignores facts can be replaced in the next election. In an authoritarian regime, the leader stays in power and replaces all who tell uncomfortable truths. Loyalty takes the place of reality, and dangerous decisions are taken in the dark. War is always costly, but in authoritarian regimes, it is not the leaders who pay the highest price. This is why democracy almost never go to war with each other, as authoritarian states are more prone to do. Nicolas Maduro's rule in Venezuela shows why. Conflicts are resolved with brute force, not negotiation. The result is a society where millions are forced into silence, with consequences that do not stop at the border. Instability, violence, and systematic destruction of the country's institutions have affected the entire region, and a neighboring country has been threatened with military invasion. Venezuela demonstrates with painful clarity that authoritarian rule both destroys a society from within and spreads instability abroad. Democracy is obviously no guarantee of peace, but it is the most effective system we have to prevent violence and conflict. This line of reasoning often prompts a well-known counter-argument, that democracy itself causes unrest and conflict, that demanding freedom is dangerous. This is an old claim. Authoritarian leaders have used it for generations to defend their positions of power. Today, they supercharge the argument with disinformation and propaganda, two of their essential weapons. Ladies and gentlemen, as citizens of a democracy, we have a duty to be critical of information sources. Alarm bells should ring when the views we express are identical to those disseminated by one of the world's most manipulative disinformation systems. For in that case, we are not just spreading information, we are spreading the strategic propaganda of a dictator. What are we all to think when we read that is the Venezuelan opposition that is threatening the country with war, that the democratic movement desire an invasion, when the narrative is turned upside down and when the victims are branded as aggressors? This is a version of reality that the Maduro regime tells the world, that it is the guarantor of peace. But peace based on fear, silence, and torture is no peace.
It is submission depicted as stability. No, the source of the violence is not the democracy activists. It is those at the top who refuse to cede power. It was not Nelson Mandela who made South Africa violent, but the apartheid regime's crackdown on demands for equality. Opposition groups did not start the imprisonments in Belarus, the executions in Iran, or the persecution in Venezuela. The violence comes from authoritarian regimes as they lash out against popular calls for change. Peace and democracy cannot be separated without draining both of meaning. Lasting peace depends on the rule of law, political participation, and respect for human dignity. Before we can discuss political disagreements, we must establish some form of democracy. Without it, there is no meaningful distinction between right and left, no way to legitimately disagree, no genuine politics. Democracy is not an expendable luxury. It is not an ornament to be put on a shelf. Democracy is hard work. It is action and negotiation. It is a living obligation. The instruments of democracy are the instruments of peace. We gather here today, therefore, to defend something far more important than either side of a political or ideological divide. We gather to defend democracy itself, the very foundation on which lasting peace rests. When people refuse to surrender democracy, they refuse to surrender peace. One who understands this is María Corina Machado. As a founder of Sumate, an organization devoted to building democracy, Ms. Machado stepped forward to advocate free and fair elections more than 2 decades ago. As she herself put it, it was a choice of ballots over bullets. In political office and in her service to organizations, Ms. Machado has spoken out for judicial independence, human rights, and popular representation. She has spent years working for the freedom of the Venezuelan people. The presidential election of 2024 was a key factor in the selection of this year's Peace Prize. Ms. Machado was the opposition presidential candidate and the country's unifying voice of hope. When the regime blocked her candidacy, the movement might have collapsed, but through her support behind Edmundo González Urrutia and the opposition stayed together. The opposition found common ground in the demand for free elections and representative government. This is the very foundation of democracy, our shared willingness to defend the principle of popular rule, even if you disagree on policy. At a time when democracy is under threat around the world, it is more important than ever to defend this common ground. Hundreds of thousands of volunteers mobilized across political divides. They were trained as election observers and used technology in new ways to document each step of the election. Up to 1 million people stood watch over polling stations around the country. Hello. They uploaded vote tallies, photographed records, and secured copies before the regime could destroy them. They defended this documentation with their lives, then made sure the world learned the result of the election. This was grassroots mobilization, unlike any that Venezuelan and probably the world had ever seen. Ordinary citizens from all walks of life carrying out systematic, high-tech documentary work
in an atmosphere of threats, surveillance, and violence. The efforts of this democracy movement, both before and after the election, were innovative and brave, peaceful and democratic. The opposition received international support when its leaders publicized the vote counts that were collected from the country's election districts, showing that the opposition had won by a clear margin. But the regime denied it all. It falsified the election result and clung to power violently. For the past year, Ms. Machado has had to live in hiding. Despite serious threats, she has remained in the country, an inspiration to millions. She is receiving the Nobel Peace Prize for 2025 for her tireless work promoting democratic rights of the people of Venezuela and for her struggle to achieve a peaceful and just transition from dictatorship to democracy. For a long, long time, the opposition in Venezuela has relied on democracy's toolbox to wage its peaceful civilian campaign. Over the years, Ms. Machado and her allies have had to adapt and change tactics. They've applied almost every democratic tool, from election boycotts when the system was too rotten, to participation when small openings in the process made it possible. They've tried dialogue, organization, mobilization, and extensive election documentation. Ms. Machado has appealed for international attention, support, and pressure, not for an invasion of Venezuela. She has urged people to stand up for their rights using peaceful, democratic means. Peace research shows it clearly. Widespread, non-violent mobilization is among the most effective methods of achieving political change in a dictatorship. When a population mobilizes and the international community exerts strong pressure and the security forces refrain from using violence against its population, a tipping point may arrive. As the leader of the democratic movement in Venezuela, María Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in recent Latin American history. This year's Nobel Peace Prize fulfills all three criteria stated in Alfred Nobel's will. First, the Venezuelan opposition has united political movements, civil organizations, and ordinary citizens in a pursuit of one goal: the restoration of democracy, pulling together diverse groups that previously opposed one another is the modern equivalent of what Alfred Nobel called holding peace congresses. Second, Venezuela's democracy movement has opposed the regime's militarization of society. The regime has armed thousands of groups, authorized paramilitary bands to commit abuses, and invited foreign military forces into the country, thereby accelerating the militarization. By documenting abuses and demanding accountability, the opposition seeks to strengthen civilian democratic authority and roll back the influence of weapons. This deprives criminals and regime-friendly militias of their arms and autonomy, and satisfies Nobel's criterion of seeking peace through disarmament. Third, true fraternity or fellowship, the kind Alfred Nobel envisaged, requires democracy. Only when people are able to choose their leaders and speak without fear can peace take root.
whether inside a society or between countries. Democracy is the highest form of fellowship and the surest way to lasting peace. Therefore, here today, in this hall, with all the gravity that attends the Nobel Peace Prize and this annual ceremony, we will say what authoritarians' leaders fear most. Your power is not permanent. Your violence will not prevail over people who rise and resist. Mr. Maduro, accept the election result and step down. Lay the foundation lay the foundation for a peaceful transition to democracy, because that is the will of the Venezuelan people. María Corina Machado and the Venezuelan opposition have lit a flame that no torture, no lie, and no fear can extinguish. When the history of our time is written, it won't be the names of the authoritarian rulers that stand out, but the names of those who dared resist, those who stood tall in the face of danger, those who kept going when others gave up. Karl von Ossietzky, Andrei Sakharov, Nelson Mandela. In its long history, the Norwegian Nobel Committee has honored brave women and men who have stood up against repression, who have carried the hope of freedom in prison cells, in the streets, and in public squares, and shown by these actions that resistance can change the world. Today, we honor María Corina Machado. We pay tribute as well to all who wait in the dark, all who have been arrested and tortured or disappeared, all who continue to hope, all those in Caracas and other cities of Venezuela who are forced to whisper the language of freedom. May they hear us now. May they realize that the world is not turning away, that freedom is drawing closer, and that Venezuela will become peaceful and democratic. Let a new age dawn. Thank you. And after warm applause, the chair of the Nobel Committee, Friednes, will call forward María Corina to receive the Nobel diploma and medal on behalf of her mother, María Corina Machado, whose chair on the podium remains empty today. I now call upon Ms. Ana Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025, to step forward to receive the diploma and the gold medal on behalf of her mother, Ms. María Corina Machado. And she steps forward to receive the award on behalf of her mother, who's unable to be with us in Oslo today.
in the audience choose now to stand in ovation in recognition of the democratic movement in Venezuela. As photographers capture the moment, these pictures from this year's Peace Prize will be shared around the world. Allí la hija de María Corina Machado, notablemente emocionada, recibiendo el premio en nombre de su madre. Before the Nobel lecture, we'll have some more music. Standing on the podium now is Vera Son, singer and songwriter from Oslo, Norway. We'll hear two compositions, Solbønn, or Sun Prayer, written by Julia Kvernberg, and then the traditional Nu rinder solen opp av Østerlide, now the sun rises from the eastern slopes. With her is Martin Steinum Brun. Topp over hei, over
And now it's time for the Nobel Lecture, which was written by laureate María Corina Machado. I now call upon Ms. Ana Corina Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate, Ms. María Corina Machado, to deliver the Nobel Peace Prize Lecture for 2025. Ms. Sosa, will you please take the floor? She takes the floor on behalf of her mother to read the words her mother wrote for the occasion today. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of the world, my dear Venezuelans. First, I want to express our infinite gratitude from my family, from an entire country, to the Norwegian Nobel Committee. Thanks to you, the struggle of an entire people for truth, for freedom, for democracy and peace is today recognized around the world. I am here on behalf of my mother, María Corina Machado, who has united millions of Venezuelans in an extraordinary effort that you, our hosts, have honored with the Nobel Peace Prize. But although she has not been able to be here and take part in this ceremony, I must say that my mother never breaks a promise. And that is why, with all the joy in my heart, I can tell you that in just a few hours, we will be able to embrace her here in Oslo after 16 months living in heaven. And as I await that moment to hug her, to kiss her, to embrace her after 2 years, I think of the other daughters and sons who do not get to see their mothers today. This is what drives her, what drives all of us. She wants to live in a free Venezuela, and she will never give up on that purpose. That is why we all know, and I know, that she will be back in Venezuela very soon. In the meantime, at this moment, I face the difficult task of giving voice to her words. The speech she prepared for this occasion. This is her speech. I have come here to tell you a story. The story of a people and their long march toward freedom. This march brings me here today as one voice amongst millions of Venezuelans who rose once again to reclaim the destiny that was always theirs. Venezuela was born of audacity, shaped by peoples and cultures intertwined. From Spain, we inherited a language, a culture, and a faith that merged with ancestral indigenous and African roots. In 1811, we wrote the first constitution in the Spanish-speaking world, one of the earliest republican constitutions on earth, affirming the radical idea that every human being carries a sovereign dignity. This constitution enshrined citizenship, individual rights, religious liberty, and separation of powers. Our ancestors carried liberty on their backs. They crossed an entire continent from the banks of the Orinoco to the heights of the Potosí to help give rise to societies of free and equal citizens, out of the conviction that freedom is never whole unless it is shared. From the beginning, simple and immense, that all human beings are born to be free. That conviction became our national soul. In the 20th century, Earth opened. In 1922,
The Reventón in La Rosa erupted for 9 days, a fountain of oil and possibility. In peace, we turned that sudden wealth into an engine for knowledge and imagination. Through the ingenuity of our scientists, we eradicated disease. We built universities of global prestige, museums and concert halls, sent thousands of Venezuelans abroad through scholarships, trusting that free minds would return as transformation. Our cities glowed with the kinetic art of Cruz Diez and Soto. We forged steel, aluminum, and hydropower, proved that Venezuela could build anything it dared to envision. But Venezuela also became a refuge. We opened our arms to migrants and exiles from every corner of the world. Spaniards fleeing civil war, Italians and Portuguese escaping poverty and dictatorship, Jews after the Holocaust, Chileans, Argentinians, and Uruguayans escaping military regimes, Cubans escaping communism, and families from Colombia, Lebanon, and Syria seeking peace. We gave them homes, schools, and safety, and they became Venezuelans. This is Venezuela. We built a democracy that became the most stable in Latin America, and freedom unfolded as a creative force. But even the strongest democracy weakens when its citizens forget that freedom is not something we wait for, but something we become. It is a deliberate personal choice, and the sum of those choices forms the civic ethos that must be renewed every day. The concentration of oil revenues in the state created perverse incentives. It gave the government immense power over society, which turned into privilege and corruption. My generation was born in a vibrant democracy, and we took it for granted. We assumed freedom was as permanent as the air we breathed. We cherished our rights, but we forgot our duties. I was raised by a father whose life's work, building, creating, serving, taught me that loving a country meant assuming responsibility for its future. By the time we recognized how fragile our institutions had become, a man who had once led a military coup to overthrow democracy was elected president. Many thought charisma could substitute the rule of law. From 1991 onward, the regime dismantled our democracy, violating the Constitution, falsifying our history, corrupting the military, purging independent judges, censoring the press, manipulating elections, persecuting dissent, and ravaging our extraordinary biodiversity. Oil wealth was not used to uplift, but to bind. Washing machines and refrigerators were handed out on national television to families living on dirt floors, not as progress, but as spectacle. Apartments meant for social housing were handed to a select few with a condition for unquestionable obedience. And then came the ruin. Obscene corruption, historic looting. During the regime's rule, Venezuela received more oil revenue than in the previous century combined, and it was all stolen. Oil money became a tool to purchase loyalty abroad, while at home, criminal and international terrorist groups fused themselves to the state. The economy collapsed by more than 80%. Poverty surpassed 86%. Today, 9 million Venezuelans have been forced to flee. These are not statistics, they're open wounds. Meanwhile, something deeper and more corrosive took place. It was a deliberate method to divide society by ideology, by race, by origin, by ways of life, pushing Venezuelans to distrust one another, to silence one another, to see
enemies in one another. They smothered us, they took us prisoners, they killed us, and they forced us into exile. It had been almost 3 decades of fighting against a brutal dictatorship, and we had tried everything. Dialogues betrayed, protests of millions crushed, elections perverted. Hope collapsed entirely, and belief in any kind of future became impossible. The idea of change seemed either naive or crazy. It seemed impossible. Yet from the very depths of that despair, a step that seemed modest, almost procedural, changed the course of our history. We decided against all odds to run a primary election. And unlike any act of rebellion, we chose to trust people, to rediscover one another. We traveled by road and by dirt path in a country with gasoline shortages, daily blackouts, and collapsing communications. Forbidding from advertising, without money or media willing to speak our names, we crossed it only with our conviction. Word of mouth was our network of hope. And it spread faster than any campaign, because our desire for freedom was very much alive within us, and it had never died. The forced migration that was meant to fracture us instead united us around one sacred purpose: to reunite our families in our land. Grandparents confided in me their greatest fear: dying before meeting their grandchildren abroad. Little girls with voices too small for such sorrow begged me to bring back their mothers and siblings scattered across the continent. Our pain fused into one heartbeat: bring our children home now. In May 2023, during a rally in the town of Noruega, a teacher named Carmen came up to me. She told me she had just run into her jefa de calle. A jefa de calle is a regime agent assigned to Carmen's block who decides, house by house, who receives a monthly food bag and who is punished with hunger. Shocked to see this woman there in that rally, Carmen asked her, "Why are you here?" And the jefa de calle replied, "My only son, who fled to Peru, asked me to be here today. He told me that if María Corina wins, he will return home. Tell me what I have to do. I'll do anything." That day, love defeated fear. 2 weeks later, we reached Delicias, a tiny village swallowed by Colombian guerrillas and drug traffickers, where not even a chicken can be sold without their permission. No candidate had gone there since 1978. And as the team climbed the mountain, I saw Venezuelan flags waving from every humble home. I naively asked, as if it was a national holiday that merited all the flags, and someone whispered, "No, here the flags are hidden. Bringing it out is dangerous." Today, people raise them to thank you for daring to come. You will leave, but we will remain identified. That day, entire families stood up to the armed groups that ruled their lives. And when we sang the national anthem together, sovereignty returned in a single, fragile, defiant chorus. That day, courage defeated oppression. Our gatherings became intimate encounters of thousands. We embraced, we cried, we prayed. We understood our struggle was much more than electoral. It was an ethical struggle for truth, an existential struggle for life, and a spiritual struggle for good.
With less than a year before the presidential election, we had to unite every democratic force and restore trust in the votes. The primaries became that moment, a self-organized civic effort that built a nationwide citizen network unlike anything Venezuela had ever seen. And on October 22nd of 2023, against all odds, Venezuela awoke. The diaspora, which was a third of our nation, reclaimed its right to vote. The son who had left cast his ballot alongside the mother who stayed. Lines stretched for blocks. Turnout was so overwhelming that ballots actually ran out. We trusted the people, and they trusted us back. What began as a mechanism to legitimize leadership became the rebirth of a nation's confidence in itself. That day, I received a mandate, a responsibility that transcended any individual ambition. I felt humbled and profoundly aware the weight with which I had been entrusted. Threatened by that truth, though, the regime prohibited me from running for president. It was a harsh blow, but mandates belong to the people. We set out to find another candidate who could take my place. Edmundo González Urrutia stepped forward, a calm, brave former diplomat. The regime believed he posed no threat, but they underestimated the resolve of millions of citizens, a plural, vibrant society that in all its diversity found unity in a common purpose. Communities, political parties, unions, students, and civil society stood together and worked as one so that the voice of a nation could be heard. We were 3 months from election day, and almost no one knew his name. But votes were not enough. We had to defend them. For over a year, we had been building the infrastructure to do so. 600,000 volunteers across 30,000 polling stations, apps to scan QR codes, digital platforms, diaspora call centers. We deployed scanners, Starlink antennas, and laptops hidden inside fruit trucks to the furthest corners of Venezuela. Technology became a tool for freedom. Secret training sessions were held at dawn in church back rooms, kitchens, and basements, using printed materials that were moved across Venezuela like contraband. Finally, Election Day arrived on July 28th, 2024. Before dawn, lines wrapped around blocks. A quiet, trembling hope filled the air. Our live tracking showed turnout rising across every state and town. And then the electoral tally sheets, the famous actas. The sacred proof of the people's will began to appear. First by phone, then WhatsApp, then photographs, then scanned, and finally carried by hand, by mule, by canoe. They arrived from everywhere across Venezuela, an eruption of truth, because thousands of citizens risked their freedom to protect them. Confronted with our overwhelming victory, the regime issued a desperate order. Soldiers were to expel our volunteers from voting centers and block them from receiving the original tally sheets they were legally entitled to. But the soldiers disobeyed. Edmundo González Urrutia won with 67% of the vote in every state, city, and village.
in every state, city, and village. Every single tally sheet told the same story. Within hours, they were digitized and published on a website for the world to see. But the dictatorship responded with terror. 2,500 people kidnapped, disappeared, tortured, homes marked, entire families taken as hostages. Priests, teachers, nurses, students, anyone who dared share a tally sheet was hunted down. These are crimes against humanity, documented by the United Nations. State terrorism deployed to bury the will of the people. Some of the more than 220 children detained after the elections were electrocuted, beaten, and suffocated until they repeated the lie the regime needed, falsely incriminating themselves of being paid by me to protest. Women and girls in prison are right now being forced into sexual slavery, made to endure abuse in exchange for a family visit, a meal, or the chance to take a bath. And yet, the Venezuelan people did not surrender. During the past 16 months in clandestinity, we have built new networks of civic pressure and disciplined disobedience, preparing for Venezuela's orderly transition to democracy. That is how we reach this day, a day carrying the echo of millions who stand at the threshold of freedom. This prize carries profound meaning. It reminds the world that democracy is essential to peace. And more than anything, what we Venezuelans can offer the world is the lesson forged through this long and difficult journey, that to have democracy, we must be willing to fight for freedom. And freedom is a choice that must be renewed every day, measured by our willingness and our courage to defend it. For this reason, the cause of Venezuela transcends our borders. A people who choose freedom to contribute not only to themselves, but to humanity. We attain freedom only when we refuse to turn our backs on ourselves, when we confront the truth directly, no matter how painful, when love for what truly matters in life gives us the strength to persevere and to prevail. Only through that inner alignment, that vital integrity, do we rise to meet our destiny. Only then do we become who we truly are, able to live a life worthy of being lived. Along this march to freedom, we gain profound certainties of the soul, truths that have given our lives a deeper meaning and prepared us to build a great future in peace. Therefore, peace is ultimately an act of love. This love has already set our future in motion. Venezuela will breathe again. We will open prison doors and watch thousands who were unjustly detained step into the warm sun, embraced at last by those who never stopped fighting for them. We will see grandmothers settle children on their laps to tell them stories not of distant forefathers, but of their own parents' courage. We will see our students debate ideas passionately and without fear, their voices rising freely at last. We will hug again, fall in love again, hear our streets fill with laughter and music again, and all the simple joys in the world
that we have taken for granted will be ours. My dear Venezuelans, the world has marveled at what we have achieved, and soon it will witness one of the most moving sights of our time, our loved ones coming home. And I will stand again on the Simón Bolívar Bridge where I once cried the thousands who were leaving and welcome them back into the luminous life that awaits us. Because in the end, our journey towards freedom has always lived inside us. We are returning to ourselves. We are returning home. Allow me to honor the heroes of this journey. Our political prisoners, the persecuted, their families, and all who defend human rights. Those who sheltered us, fed us, and risked everything to protect us. The journalists who refused silence, the artists who carried our voice, my exceptional team, my mentors, my fellow political and social activists, the leaders around the world who joined us and defended our cause. My 3 children, my adored father, my mother, my 3 sisters, my brave and loving husband, who've all supported me throughout my life. And above all, the millions of anonymous Venezuelans who risked their homes, their families, and their lives out of love. To them belongs this honor. To them belongs this day. To them belongs the future. Gracias. A standing ovation and thunderous applause from the assembled guests here in Oslo City Hall. After today's Nobel lecture delivered by María Corina Machado on behalf of her mother, María Corina Machado. She's represented her mother on several occasions. This must be quite the highlight. And the applause continues. And now we approach the third and final musical interlude by an artist from the laureate's home country of Venezuela. The pianist Gabriela Montero, said to have been introduced to the piano when she was only 7 months old. Educated in Venezuela and in London, she will now perform Mi Querencia, written by another Venezuelan artist, Simón Díaz.
listening to the song of the Venezuelan homeland, we approach the end of the ceremony. The Norwegian royal family will now congratulate María Corina Machado on behalf of her mother, recipient of this year's Nobel Peace Prize. Shaking hands with King Harold. Who then goes on to greet members of the Nobel Committee. Her Majesty Queen Sonja following close behind. And then the Crown Prince, the Crown Princess, and Princess Ingrid Alexandra, who is here for the first time, will now step forward, greeting María Corina Machado and then members of the Nobel Committee. The procession will begin once more to the tune of the Royal Norwegian Navy Band playing the parade march. First to leave Oslo City Hall this afternoon, the King and Queen, together with committee chair Jørgen Vatne Fridnes and the director of the Nobel Institute, Christian Berg Hadviken. Behind them, the Crown Prince and Princess, the Mayor of Oslo, together with Princess Ingrid Alexandra. Allí presenciábamos el saludo protocolar de la familia real de Noruega, donde ahora está finalizando la ceremonia, se están retirando las autoridades, está terminando esta transmisión. Ya venimos nosotros. She'll be escorted out by the committee's deputy chair and the rest of the committee, and then the other honored guests will follow. That's it from this year's Nobel Peace Prize. Thank you so much for watching. Bien, allí veíamos entonces en vivo lo que fue la ceremonia de premiación a María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz 2025. María Corina Machado, su hija, fue la que recibió el premio. Recibimos el audio de la llamada que hizo María Corina Machado con la organización del Premio Nobel, así que después los vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Seguramente ya lo han visto en redes sociales, porque nosotros vamos a volver 15:30 para la próxima conferencia. Vamos a estar presentes porque pueden haber anuncios y es interesante poder llevarles en vivo la transmisión de lo que puede estar pasando para que tengan de primera mano aquí en Nexus Stream Media lo que suceda hoy a la tarde. Repito, 16 horas de Uruguay, 16 horas de Argentina. Vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar haciendo este esfuerzo de producción para poder llevarles en vivo lo que sea la conferencia de prensa de este premio Nobel que se va a estar llevando en la tarde, que puede tener algún tipo de anuncio. Seguramente puede estar presente María Corina Machado. Repito, hemos recibido el audio hace un ratito nada más, donde lo hemos escuchado.
Sabemos que María Corina está bien, sabemos que está en perfectas condiciones. Seguramente después se sepan las causas de este retraso que le impidieron estar hoy en vivo para recibir el premio con sus propias manos y poder dar ese discurso. Pero vamos a estar en vivo a las 16, les repito, con este esfuerzo de producción de Nexus Stream Media para llevarles a ustedes en vivo la presencia de María Corina Machado en Oslo. Está fuera de Venezuela, está en Noruega, así que vamos a tener esa transmisión en vivo. Llevamos 2 horas y media de transmisión, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado, compartiendo esta transmisión, dándole like para que YouTube la pudiera recomendar, dejando sus comentarios. Estuvimos compartiendo con ustedes un ida y vuelta que para nosotros es muy importante. Nos han dejado saber desde dónde nos miran. Así que muchísimas gracias a todos. A todas las personas que se han colgado de este stream para poder verlo y para poder compartir con nosotros esta transmisión especial del Premio Nobel de la Paz 2025. Nosotros vamos a volver a la hora 16, 15:30 estaremos saliendo en vivo para estar con ustedes y poder compartir esta transmisión también en un esfuerzo de producción que hacemos para llevarles a ustedes esta señal y que puedan tener toda la información de primera mano. Después vamos a volver a la noche para hablar de todo lo que pasa en Honduras, para hablar de lo que ha pasado en el día en Venezuela, porque todo sigue funcionando, pero también sigue la presencia de Estados Unidos que se prepara para llevar adelante una acción militar para derrocar a esta narco dictadura, este cártel de los soles que son narcoterroristas y poder devolverle la democracia al pueblo venezolano. Nosotros nos despedimos, gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos a las 15:30 nuevamente para llevarles la otra conferencia del Premio Nobel